Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nak-Mak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Mac extendió la mano y acarició suavemente el rostro de Nan. Ahora que eres amigo de Arthur, no estarás solo cuando vaya a la universidad, bromeó Mac. Pero es mejor quedarme contigo, dijo Nan, haciendo que el rostro de Mac se calentara. Entonces, ¿qué hiciste hoy? Preguntó Mac con curiosidad. Jardinería, fue la concisa respuesta de Nan, mientras abrazaba a Mac con más fuerza. ¿Por qué no vamos a cenar al restaurante donde trabajo? Ofreció Mac, porque pensó que Nan estaría cansado de trabajar en el jardín, por lo que no quiere que se cansara aún más, preparando la cena. Como desees, respondió Nan, antes de mirar a Arthur. Esperamos a que Marta venga a buscar al niño. Luego saldremos a cenar, dijo Nan, y Mac asintió. Los dos se sentaron en el sofá y continuaron hablando hasta que Arthur se despertó. El niño se sentó y miró a su alrededor en silencio. No creo que recuerde dónde estaba durmiendo, dijo Nan, mirando a Arthur darse la vuelta, y Max sonreír. Tengo sed, dijo el niño en voz alta. Te traeré un poco de agua, dijo Mac, antes de levantarse del sofá, justo cuando Nan lo soltó. Entonces Mac fue a buscar agua para el niño que estaba sentado y miró a Nan en silencio. Eres tan bueno que despiertas sin llorar, lo elogió Nan. De repente sonó el teléfono de Mac. Mac contestó la llamada. Es Marta, le dice Mac a Nan y responde. Sí, Marta, ya estoy en casa. ¿Y tú cómo estás? No te preocupes, le dijo Mac a la niña, girándose para mirar el rostro de Nan todo el tiempo. Levantó las cejas preguntando qué estaba pasando. El auto de Marta se averió. Está en el garage ahora mismo y está haciendo que un mecánico lo revise. Entonces Marta pregunta si puede dejar a Arthur con nosotros, preguntó Mac. Sí, no soy tan malo como para dejar que un niño se vaya solo a casa, dijo Nan. Max sonrió y respondió mientras Marta le agradecía varias veces su consideración antes de colgar la llamada. Arthur, tu madre probablemente llegará un poco tarde. Te quedarás con nosotros hasta que ella regrese, Mac le dijo al niño. Sí, respondió el niño con facilidad. Entonces llevémoslo a cenar con nosotros, dijo Nan. Y Mac estuvo de acuerdo. Se cambiaron de ropa, sacaron a Arthur de la casa para cenar juntos en el restaurante, donde Mac trabajaba a tiempo parcial. Mientras caminaba por un parque donde la mayoría de la gente va a sentarse y relajarse, Arthur tomó la mano de Mac mientras caminaba, mirando a su alrededor con curiosidad. El niño que los acompañaba contemplaba una familia en la que el padre lleva a su hijo pequeño sobre sus hombros. Arthur lo vigiló y se giró para seguir mirando. Arthur, ¿quieres sentarte sobre mis hombros? Nan preguntó, haciendo que Arthur lo mirara. Mac miró a Nan confundido. ¿Puedo escalar? Preguntó Arturo de nuevo. Sí, respondió Nan, quien entendía bien los sentimientos del niño. A pesar de que el padre de Nan había fallecido cuando él era un adolescente, pero a veces piensa en secreto en su padre y recuerda las cosas que él y su padre solían hacer juntos, incluida su madre. Solía pensar que si su padre todavía estuviera vivo, lo habría invitado a correr con él, pero era solo una fantasía. Mac, por favor, levanta a Arturo y ponlo sobre mis hombros, dijo Nan, mientras se agachaba. Mac inmediatamente agarró a Arthur y lo colocó sobre los hombros de Nan. El niño sonrió ampliamente. Soy tan alto, gritó Arthur emocionado, mientras Nan se levantaba y el niño se encontraba más alto que todos los demás, dándole una vista aérea como nunca antes. Tiene una gran sonrisa, le dijo Mac a Nan.
¿Cómo supiste que el niño quería estar sobre tus hombros? Preguntó Mac con curiosidad. Justo ahora pasó una familia. El padre lleva a su hijo sobre sus hombros, y Arthur probablemente quería hacer lo mismo. Lo vi mirarlos y darse la vuelta sin dejar de mirarlos, le dijo Nan a Mac en tailandés. Mac miró al niño con dulzura. ¿Extrañas a tu padre?, preguntó Mac con calma. Nan hizo una breve pausa. Extraño a mi madre y a mi padre, dijo Nan en broma. Mis padres ya se fueron, dijo Nan en tono normal. Sin embargo, no está triste porque sucedió hace mucho tiempo. Estoy seguro de que tus padres están muy orgullosos de ti por luchar y cuidarte tan bien. Lo elogió Mac de todo corazón. Tú también. Si quieres que tu padre esté orgulloso, compórtate. Él te extraña mucho. Si quieres decirle algo, díselo porque todavía tienes la oportunidad de hablar con él, dijo Nan con seriedad. Lo sé, respondió Mac, observando al niño para asegurarse de que no se cayera hasta que llegaron al restaurante. Luego bajaron Arturo. Hola Mac, por favor toma asiento, saludó el dueño del restaurante. Luego Mac llevó a Nan y Arthur a una mesa. ¿De dónde sacaste a este lindo niño? El dueño se acercó para tomar el pedido. Es el hijo de una vecina, respondió Mac, y conversó unos minutos con el dueño para saludarlo. Luego pidieron comida para los adultos y el niño. Cuando sirvieron la comida, Nan y Mac dejaron que Arthur se sentara y comiera solo, viendo que el niño se portaba bien y no necesita ayuda. Entonces, ¿cuándo te vas?, le preguntó el dueño a Nan. Probablemente en 2 semanas. ¿Por qué? ¿Quieres que vuelva rápido?, Nan preguntó en broma, y la otra parte se rió. No, prefiero que vengas y te sientes en el restaurante todos los días, porque ayudarás a atraer clientes, dijo el dueño de la tienda con una sonrisa, porque muchos clientes voltearon y miraron con interés. Además, iban llegando más. Primero pídele permiso a Mac. ¿Puedes darme permiso para atraer clientes?, dijo Nan, mirando a Mac. El dueño de la tienda también se giró para mirar el rostro de Mac. Si le preguntas a Mac, probablemente no querrá que vengas. Tendrá miedo de que vengan niños y niñas a coquetear contigo, se burló el dueño del restaurante. No tengo miedo, respondió Mac, y Nan levantó una ceja. ¿En serio?, preguntó. Porque sé que no importa si la gente te corteja. De todos modos, no quieres a nadie más que a mí, respondió Mac. Nan sonrió, sabía que Mac se estaba burlando de él, pero de todos modos le gustaba. Cuando están solo ellos dos, Mac es así, habla y sonríe con facilidad, pero cuando está con Ike y Day es callado y no muy asertivo. Nan intentó acostumbrarlo a ellos, llevándolo a menudo a visitarlos. Agua, Mac, quiero agua. La voz de Arthur vino de su lado, porque estaba sentado a su lado. Mac inmediatamente lo miró. Sí, respondió Mac. Sigue comiendo, voy a llevar a Arthur a lavarse las manos y la boca, dijo Nan. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mac. Así que bye bye, cuídense mucho.